Buenos días amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y en Perú 21 hemos publicado una encuesta extensa con cifras importantes sobre la participación de las mujeres en nuestro país y con indicadores de la población referentes a, por ejemplo, cuáles se considera que son los principales problemas que afectan a las mujeres en nuestro país, el acoso sexual, violencia física, violencia psicológica, etcétera. Hay también una demanda de participación política de las mujeres, de una incidencia social, por supuesto, y unas brechas importantes que todavía no se subsanan en nuestro país y que es necesario, por supuesto, atender. Las cifras como estas que hemos publicado en Perú 21 son necesarias de atender, de analizar, y por eso estamos el día de hoy acompañados de Patricia Rojas, que es representante de Ipsos, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros y comentábamos sobre estas cifras. Hoy, Día Internacional de la Mujer, es importante analizar estos indicadores. Uno de ellos es referente a, se le consulta a la ciudadanía cuáles son los tres principales problemas que afectan a las mujeres y a las niñas peruanas y vemos, por ejemplo, que en primer lugar está el acoso sexual con un 55%, es un lastre que tenemos en la sociedad, se da muchas veces en los círculos sociales cerrados de las niñas, los colegios, en la bodega de la esquina, lamentablemente, en el transporte público. Después está la violencia física, psicológica, sexual. Coméntanos por favor sobre estos indicadores que de verdad son muy preocupantes en pleno 2024, ¿no? Así es, son sumamente preocupantes y por eso justamente se conmemora hoy día el Día de la Mujer, porque todavía hay brechas que tenemos que superar como sociedad, ¿no? Y creo que ahí que el 55% señale que el acoso sexual es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres y niñas en el Perú es realmente preocupante. Solo quería hacer una acotación sobre el Día de la Mujer. Esta encuesta la hacemos desde hace mucho tiempo en Ipsos para resaltar y visibilizar cuáles son los retos que enfrentamos como sociedad para equiparar la cancha entre hombres y mujeres. No hay una diferencia entre la igualdad de derechos que probablemente la tengamos, pero que no se ejecuta efectivamente como equidad. No tenemos equidad en la aplicación de los derechos, digamos, en la ejecución de los derechos para hombres y mujeres. O sea, más allá de que normativamente existe una igualdad, en la práctica lamentablemente hay una brecha profesional de participación, salarial, entre otros, ¿no? De violencia, de estereotipos, de culpabilizar a la mujer por distintos tipos de violencia, perdón. Claro. Aquí también vemos, por ejemplo, aparte del acoso sexual, en esta misma consulta figuran también con indicadores preocupantes, ¿no? El tema de la desigualdad de las condiciones laborales, la discriminación en la participación política, los embarazos no deseados, ¿no? Que muchas veces, sobre todo, se ha visto en la selva o en la sierra. Hay escolares que dejan los estudios por un embarazo no deseado, muchas veces inclusive fomentando ese embarazo por los propios familiares, ¿no? Porque a veces pues el padre de esa criatura es un familiar, un tío, lamentablemente existe esa coyuntura en nuestro país y hay un futuro de los estudiantes que se trunca completamente, ¿no? Sí, y es un tipo de violencia que está a todo nivel. Aquí sí no hay mucha diferencia entre niveles socioeconómicos. La mujer está expuesta todavía, lamentablemente, a distintos tipos de violencia y de discriminación, ¿no? De ahí que los resultados aparezcan, en el top de resultados aparezcan temas como bien has mencionado, acoso sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y el acoso sexual es otra forma de violencia sexual, ¿no? Sí. Explícanos la ficha técnica de la encuesta, dónde se hizo, en qué tiempo. Es una encuesta que se realizó a nivel nacional, son 1000 casos, lo cual nos da un margen de error de 3.1%. Cuando hablamos de los resultados de la encuesta, podemos decir que el 55% de los peruanos que viven en zonas rurales opinan que el acoso sexual es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres. Cumple con todos los criterios estadísticos para poder hablar de los peruanos a nivel urbano.
Claro, aquí hay otra pregunta que se hace en la encuesta que dice lo siguiente: ¿conoce o no alguna mujer de su entorno, ¿no? Familia, amiga, compañera de trabajo o de estudios, que por ser mujer haya sido víctima de violencia? Las cifras son las siguientes. Sí, en el caso de violencia física, ¿no? Víctima de violencia física, el 44% dice que sí conoce a una persona, una mujer de su entorno que ha sido víctima de violencia física, y en el caso de violencia psicológica es un 51%. O sea, hablamos de que mucha población, mucha gente conoce a alguien que ha sido víctima de violencia, una mujer que ha sido víctima de violencia, ya sea física o psicológica, ¿no? Con lo cual es sintomático, ¿no? La sociedad está lamentablemente sufriendo de ese tema y es importante visibilizarlo, ¿no? Exacto. Esta pregunta justamente recoge la experiencia, ¿no? Y por eso le preguntamos a la población, y la mitad de peruanos y peruanas a nivel urbano conoce a una persona que ha sufrido de violencia psicológica y 44% que ha sufrido de violencia física. Es altísimo. Es altísimo, es altísimo. La buena noticia es que estas cifras van cayendo con el tiempo. Si comparamos el dato de violencia física con el 2018, en el 2018 era 53%, ha pasado a 44%. Y en el caso de violencia psicológica, en el 2018 era 57, ha pasado a 51. Pero los avances son muy, muy lentos. Muy lentos, y claro. de ahí que sea tan importante el enfoque de género, por ejemplo, en la currícula escolar, para que como población vayamos cambiando de forma de pensar y dejemos de sufrir las mujeres de este tipo de violencia, ¿no? Claro, entonces hay un esfuerzo, pero es insuficiente. Es Hay que insuficiente. seguir en eso, visibilizando las cifras y haciendo incidencia desde lo social, político y en general, ¿no? Desde la política pública para la educación, creo que eso es fundamental para generar un gran cambio en la sociedad. Perfecto, perfecto. Vamos a comentar otra cifra más que encontramos en la encuesta que hemos publicado el día de hoy, una encuesta de Ipsos por el Día Internacional de la Mujer. La pregunta que vemos ahora está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones y se presentan una serie de situaciones. Uno de ellos es: los feminicidios son como cualquier otro tipo de asesinato. Muchas veces se han normalizado los feminicidios o se los ha igualado con otro tipo de violencia, cuando está estipulado normativamente que es algo completamente distinto, ¿no? Es solo por ser mujer que a veces agrede a las mujeres. El 21% está de acuerdo, solo el 21% está de acuerdo con que los feminicidios son como cualquier otro tipo de asesinato, mientras el 75% está en desacuerdo. ¿Qué podemos inferir de estas cifras, por ejemplo? Bueno, es favorable que haya un porcentaje de la población que tenga en claro que un feminicidio es distinto a un homicidio común. Claro, es el 75%, ¿no? que diferencia correctamente eso. Así es, pero todavía hay un 21% de la población que cree que un feminicidio es cualquier tipo de asesinato, y eso realmente es lamentable porque como sociedad tenemos que ser conscientes que la mujer aún sufre de mayor violencia. Somos uno de los países que más violencia hacia la mujer, donde más violencia hacia la mujer existe en el mundo. Y mientras no reconozcamos que la violencia hacia la mujer y que terminan en asesinatos son feminicidios, mientras hay un porcentaje de la población que sigue creyendo que es un homicidio común, tenemos todavía retos como sociedad, ¿no? Y ahí quiero mencionar un número que está publicado en Perú 21 también, que tiene que ver con la culpabilidad de la mujer. Uno de los principales temas sobre la equidad de género es justamente dejar de culpabilizar a la mujer por estos actos de violencia. O que por cómo se viste, que a dónde va, o que con quién está acompañada. Sí, claro. O de justificar el acto de violencia de los hombres por un comportamiento de la mujer. Eso es inaceptable, ¿no? Y tenemos avances como sociedad. Por ejemplo, hemos preguntado qué tan culpable es la mujer si se pone minifalda y un hombre la acosa, ¿no? Y todavía tenemos a un 18% de la población que cree que es culpable la mujer. Que es seguramente este 21% que no diferencia entre un feminicidio y un homicidio normal. Así es. Eso ha bajado de la medición anterior de 23% a 18%. Pero todavía tenemos retos como sociedad. Se ha avanzado, pero es muy poco lo que se ha avanzado. Exacto. Y de ahí que el concepto que tenemos que manejar es el de equidad de género, más allá de la igualdad, porque la equidad es lo que va a hacer que dejemos estos estereotipos, dejemos de culpabilizar a la mujer o de justificar al acosador.
Claro. Vamos aquí con una última cifra para analizar antes de terminar, Patricia, con la entrevista. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones nuevamente? Y la afirmación es la siguiente. Creo que actualmente existe una desigualdad entre mujeres y hombres en términos de derechos sociales, políticos y o económicos en mi país. La cifra indica que un 52% está de acuerdo y un 45% está en desacuerdo. Hay un margen pequeño de gente que no precisa, ¿no? ¿Qué podríamos mencionar sobre esta cifra, Patricia? Que el país está dividido, ¿no? sobre este tema. Claro. Esta cifra refleja que hay un grupo de personas que está en desacuerdo con que haya desigualdad. Cree que todos tenemos las mismas oportunidades. Y bueno, si bien es cierto, dentro del grupo de mujeres, las mujeres que tienen quizás mayor nivel educativo, mayor nivel socioeconómico, quizás en esos niveles no hay tanta brecha porque la sigue habiendo. Cuando tenemos un enfoque interseccional todavía tenemos grandes retos como sociedad, ¿no? Las mujeres más excluidas y que más sufren de violencia en algunos casos son las mujeres de menores niveles socioeconómicos, las mujeres que tienen menor nivel educativo, en zonas rurales quizás, y ahí es donde tenemos los principales retos como sociedad, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de que hay un reto, porque mientras no seamos conscientes y tengamos a la mitad del Perú que cree que no hay desigualdad, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Claro. Y por eso es importante visibilizar esas cifras también, por ejemplo. Así es. Claro, perfecto. Listo, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Bien, ha sido Patricia Rojas, representante de Ipsos, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, comentando las cifras que el día de hoy en Perú 21 hemos publicado una encuesta de Ipsos con cifras importantes que visibilizan la problemática en torno a el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, hay brechas importantes que hay que cerrar. Hay avances, como hemos comentado, hay avances, por supuesto, pero todavía son insuficientes. Ya hay aspectos que mejorar en todo ámbito de interés público. Así que vamos a seguir comentando esas cifras, las encuentran perfectamente en nuestra página web, también en nuestra edición impresa, la pueden encontrar, revisar y interesarse en estas cifras, por supuesto. Así que vamos a seguir desarrollando todo lo relacionado al Día Internacional de la Mujer en Perú 21 y en todas nuestras plataformas.